Ella era solo una señora de la limpieza. Incluso enseñar 9 idiomas al hijo de un magnate mexicano, un niño con un mundo propio, parece improbable, ¿no? Pero lo que ocurrió dentro de aquella lujosa finca de los Vasconcelos, tras pesadas puertas y pasillos silenciosos, cambió para siempre la vida de un hombre frío, un niño autista solitario y una mujer a la que todos preferían ignorar. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. El sol abrasador caía a plomo sobre la tierra árida de la finca Vasconcelos, pero dentro, en los frescos pasillos del imponente edificio, María se movía con una gracia casi imperceptible, un paño de limpieza en las manos y un mundo de recuerdos en los ojos. Ya no era la profesora de lingüística indígena que antaño encantaba las aulas con la sabiduría de sus ancestros, sino una sombra silenciosa que ahora velaba por el brillo de los muebles y la frescura de las habitaciones. Cada paso en falso, cada mirada desviada era un riesgo, un recordatorio constante de que su lugar allí, en medio del lujo y la formalidad, era meramente el de una empleada, una entre muchos que mantenían en funcionamiento la maquinaria de la riqueza. La granja, con sus amplios pasillos y sus patios repletos de flores, parecía un universo aparte, donde el tiempo se extendía perezosamente y la vida seguía un ritmo dictado por reglas no escritas. La mansión, más que una casa, era un microcosmos de secretos y silencios, especialmente alrededor del pequeño Santiago, el heredero de los Vasconcelos. El niño, con su mirada profunda y su universo propio, vivía rodeado de un enigma que nadie parecía capaz de descifrar. María, en sus rondas diarias de limpieza, sentía la presencia de Santiago casi como una vibración en el aire, una melodía silenciosa que solo ella parecía capturar. Ella lo veía desde lejos, en los jardines, en la biblioteca, siempre absorto en sus propios pensamientos, en un mundo de sensaciones que los demás simplemente ignoraban. Las institutrices susurraban sobre la dificultad para comunicarse, sobre los diagnósticos y sobre la fragilidad del niño. Pero María vio algo más allá. Una mente brillante, un espíritu curioso, atrapado en un cuerpo que se negaba a seguir las reglas. La rutina de María era meticulosa, casi ritualista. Cada habitación de la granja recibía su atención. Cada objeto era limpiado con esmero, como si, a través del tacto, absorbiera las historias que esas paredes guardaban. La biblioteca en particular era su refugio. Un lugar donde los libros, incluso en idiomas extranjeros, parecían susurrar canciones antiguas en sus oídos. Fue allí donde ella, de vez en cuando, sin que nadie lo notara, se permitía un breve momento de nostalgia, hojeando páginas, oliendo el papel viejo y en un tono casi inaudible, cantando melodías en náhuatl, la lengua ancestral que la conectaba con sus raíces y con el recuerdo de quien alguna vez fue. Estas canciones eran un bálsamo para su alma, un vínculo con un pasado que intentaba, a toda costa, mantener vivo dentro de sí, lejos de miradas indiscretas y de juicios. Fue en una de esas tardes en la biblioteca cuando ocurrió lo insólito. Un momento tan sutil como significativo que cambiaría el curso de muchas vidas. María, absorta en su tarea de limpiar los libros, dejó escapar de sus labios una antigua canción náhuatl, una melodía suave y rítmica que hablaba de la naturaleza y de los ciclos de la vida. Ella no se dio cuenta, pero allí, escondido entre los grandes estantes de madera oscura, estaba Santiago, el niño que hasta entonces parecía ajeno a todo lo que le rodeaba, dejó lo que estaba haciendo, con la mirada fija en María, como si la canción fuera un hechizo, una llave que abría una puerta a su universo interior. Era la primera vez que mostraba alguna reacción a algo externo, y María, sin saberlo, había plantado la primera semilla. El sonido del náhuatl, aunque desconocido para Santiago,
parecía resonar en su alma de una manera que ningún otro idioma o terapia lo había logrado. Había una ancestralidad en la melodía, una conexión con la tierra y la naturaleza que tal vez, de alguna manera, el niño podía sentir. María continuó cantando sin cambiar el tono, sin romper el ritmo de sus movimientos, simplemente dejando fluir la canción. No se atrevió a mirar directamente a Santiago, temerosa de romper el hechizo, de deshacer ese momento delicado. Ese breve momento en la biblioteca se convirtió en un secreto silencioso entre ellos, un vínculo invisible que se formó en medio del lujo y la indiferencia de la granja. Al día siguiente, María sintió una presencia diferente mientras limpiaba el balcón. Una pequeña figura se acercó, vacilante, como un pájaro tímido que corre el riesgo de abandonar su nido. Era Santiago, sostenía un pequeño objeto de madera tallado con formas geométricas que María reconoció como símbolos antiguos de México. Le tendió el objeto, con los ojos fijos en los de ella y con un destello de curiosidad mezclado con anticipación. María recogió el objeto, sintiendo la textura de la madera, y, en un gesto instintivo, murmuró una palabra en náhuatl: flor. Santiago repitió el sonido casi imperceptiblemente, pero suficiente para que María sintiera un escalofrío. Ese pequeño sonido era la prueba de que algo estaba sucediendo, que la semilla plantada en la biblioteca estaba comenzando a germinar. A partir de ese día, la rutina de María adquirió un nuevo propósito, un significado que iba mucho más allá de las tareas de limpieza. Comenzó a dejar objetos pequeños y sencillos, hojas secas, piedras pulidas, en lugares donde sabía que Santiago los encontraría. Al lado de cada objeto dejaba una palabra, a veces en náhuatl, a veces en español, siempre con una sonrisa suave, sin presiones, sin expectativas. Santiago, a su vez, comenzó a buscar esos regalos cotidianos, con los ojos brillantes, mientras descifraba los sonidos y las formas. Era un juego, una danza silenciosa entre ellos, donde la comunicación no se producía a través de palabras, sino a través de gestos, de miradas, a través de un entendimiento mutuo que trascendía lo verbal. El magnate Ricardo, padre de Santiago, estaba siempre ausente, absorto en sus negocios y en un mundo de números y decisiones. Él creía que lo mejor para su hijo era ofrecerle los mejores tratamientos, los mejores terapeutas, los mejores juguetes. Pero la ausencia de Ricardo, aunque no intencionada, creó un vacío, un espacio que ninguna terapia ni ningún juguete caro podían llenar. María, en su sencillez, llenó ese vacío con presencia, con escucha, con una conexión genuina que el dinero no podía comprar. Ella vio el dolor de Santiago, la soledad que lo rodeaba, y en silencio le ofreció un refugio, un lugar seguro donde pudiera ser él mismo. Poco a poco, la presencia de Santiago en la vida de María se hizo más constante. Ya no se escondía, sino que buscaba los momentos en que ella estaba cerca, observándola, absorbiendo cada gesto, cada sonido. María, a su vez, sentía cada día la responsabilidad y la alegría de estar ahí para él. Ella no se veía como una terapeuta, ni como una salvadora, sino simplemente como alguien que se preocupaba, que veía en Santiago la belleza y la profundidad que otros ignoraban. Sintió la urgencia de darle voz a ese chico, de desvelar los lenguajes que se escondían en su interior, no por obligación, sino por un amor que nacía de la conexión más pura e inesperada. La mansión, antaño un lugar de silencio y soledad para Santiago, comenzó a llenarse de nuevos sonidos. Pequeños susurros en náhuatl, palabras vacilantes en español, e incluso algunos fonemas en lenguas extranjeras que María introducía sutilmente en sus interacciones diarias. Fue como si las paredes de la biblioteca, anteriormente testigos de un profundo silencio, comenzaran a vibrar con la melodía de un nuevo comienzo. María no forzó, no exigió, solo ofreció,
Y Santiago, con una sed sorprendente, absorbió cada sonido, cada palabra, como si construyera un puente entre su mundo interior y el mundo exterior. Ese momento crucial, iniciado por una canción, se estaba desarrollando en una sinfonía de posibilidades, un testimonio silencioso de que la curación a menudo no reside en lo extraordinario, sino en los gestos más simples y puros. La mansión, con sus lujosos detalles, era un mundo aparte, un escenario donde se desarrollaba la vida de Ricardo entre contratos millonarios y viajes internacionales. Era un hombre de negocios, un hombre de números, de decisiones rápidas y certeras, pero, irónicamente, tan distante de la vida de su propio hijo. Su creencia de que el dinero podía comprar cualquier solución lo cegó a lo que realmente importaba: la presencia, el afecto, la escucha. María, en su sencillez, percibió el vacío, el hueco que se estaba formando en el corazón de Santiago, un vacío que ningún juguete importado ni ninguna terapia costosa podían llenar. Observó cómo el niño se retiraba en presencia de su padre, cómo sus ojos, antes curiosos, se volvían opacos, casi sin vida. Elena, ahora María, no era solo una limpiadora, sino una mujer con un pasado rico en conocimientos y pasión. Fue una reconocida profesora de lingüística en la Universidad Federal de Paraná, especializándose en adquisición del lenguaje infantil. Su nombre ya había brillado en congresos y artículos científicos. Sus alumnos estaban repartidos por todo el mundo. Pero el destino, cruel e implacable, le había quitado todo lo que amaba. Los gritos del incendio universitario, las pérdidas, el dolor abrumador. Luego, la pérdida de su pequeña hija en un accidente. La vida, para María, se había derrumbado tan brutalmente que ni siquiera sus vastos conocimientos fueron capaces de sostenerla. El dolor la había alejado de todo lo que conocía, a una nueva ciudad donde solo buscaba lo básico para sobrevivir. Trabajar como limpiadora era la única salida para alguien que ya no tenía fuerzas para contar su propia historia. El silencio para ella era un escudo, una forma de protección contra los recuerdos que la atormentaban. Ella prefería observar, prefería la discreción, y tal vez por eso la conexión con Santiago era tan profunda, tan verdadera. Ella comprendió su silencio, su necesidad de un espacio seguro, de alguien que lo escuchara de forma no invasiva. No lo trató como un rompecabezas por resolver, sino como un niño, con sus propias peculiaridades y ritmos. Los 9 idiomas que Santiago comenzó a pronunciar no surgieron de una técnica revolucionaria ni de métodos pedagógicos complejos. Surgieron del cuidado, de la atención al detalle, de la percepción que tenía María de cómo él asociaba los sonidos con las sensaciones, de cómo ciertos fonemas le hacían sonreír y otros le inquietaban. Ella sabía exactamente cuándo insistir y cuándo dar marcha atrás. Fue como enseñar música a alguien que escucha con el cuerpo, no solo con los oídos. Entendió que el lenguaje no nace de la obligación, sino de la conexión, de la empatía, de la presencia. María sabía que estaba cruzando una línea invisible. Su papel allí era limpiar, eso era todo. Pero con el tiempo, esta frontera dejó de importar. Ella no buscaba reconocimiento, simplemente no podía ignorar a ese chico. Santiago le recordó a la hija que perdió, a su mirada curiosa, a su manera de inventar palabras. Era como si un hilo invisible, hecho de dolor y ternura, la mantuviera firme, conectada a un propósito mayor que cualquier tarea de limpieza. Cada palabra que Santiago aprendió fue un pedazo de sí misma que María rescató, un recordatorio de que la vida, incluso después de la tragedia, aún tenía la capacidad de florecer. Mientras tanto, Ricardo, el magnate, continuaba su vida de interminables viajes y reuniones. Construyó nuevos proyectos, como quien construye muros para no tener que lidiar con lo que ya existía dentro de su casa. En las raras ocasiones en que aparecía, pasaba junto a Santiago,
como si lo mirara a través de él. No por malicia, sino por miedo disfrazado de practicidad. Era más fácil creer que el niño era una causa perdida que ver su propia ausencia como parte del problema. María, en su discreción, observaba la danza silenciosa entre padre e hijo, la distancia que se formaba entre ellos y, con cada nota y cada palabra enseñada, trataba de construir un puente de regreso a Ricardo, incluso si él aún no sabía que la necesitaba. Santiago, a su vez, se abrió cada vez más. Comenzó a armar oraciones lógicas, haciendo asociaciones espontáneas entre idiomas, mezclando palabras francesas con estructuras portuguesas, creando combinaciones inusuales que María entendió inmediatamente. Era como si hubiera guardado un tesoro dentro de sí y ahora estuviera liberando de forma segura cada capa. Lo que pasaba entre ellos dos no se veía a simple vista, pero estaba ahí, en la forma en que Santiago la esperaba temprano en la mañana, en la forma en que guardaba las tarjetas que ella dejaba escondidas por la casa, en la mirada que intercambiaban antes de que dijeran siquiera una palabra. La biblioteca, antaño lugar de refugio, se convirtió en escenario de descubrimientos, donde la magia del lenguaje se revelaba cada día. Entonces un día, Santiago habló en árabe. Estaban sentados en el suelo de la biblioteca cuando él miró a María y sin previo aviso dijo: «Ana ashrubu al-hub». Los ojos de María se abrieron de par en par. Sabía lo que eso significaba. «Bebo amor». Era una frase que había murmurado días antes, mientras recitaba un antiguo poema libanés. Santiago no solo la había entendido, sino que la había memorizado y ahora se la regalaba, un tesoro desenterrado de su universo interior. María contuvo las ganas de llorar. No quería asustarlo, simplemente respondió con la voz entrecortada: «Guau, Aidan, yo también». En ese momento lo tuvo claro. El chico no era mudo, nunca lo había sido. Simplemente no encontraba ningún motivo para hablar con alguien que en realidad no quería escucharlo. Por mucho que María intentara mantener todo discreto, lo que estaba floreciendo entre ellos no permanecería oculto por mucho más tiempo. Los empleados más atentos empezaron a notar las sonrisas, las notas, las palabras en otros idiomas. Alguien empezó a sospechar. María sabía que estaba traspasando límites invisibles, pero aún así continuó. El progreso de Santiago fue claro. Cada día se volvía más abierto, más curioso, más vivo. Su discurso fluyó como un río que había estado represado durante mucho tiempo. No fueron solo palabras, fue la mirada que ahora se encontró con la suya sin dudar, el cuerpo que ya no temblaba, la sonrisa que apareció sin miedo. Pero había una presencia ausente que se cernía sobre todo. Ricardo Vasconcelos, el padre de Santiago, que permanecía distante pese a vivir bajo el mismo techo. Prefería los números, los contratos, las ganancias. Pensé que estaba haciendo lo mejor que podía. Después de todo, había pagado a los mejores especialistas, contratado a los mejores profesionales y construido un ambiente cómodo. Pero en ningún momento le preguntó a su propio hijo qué necesitaba. Ese momento crucial, la revelación de lo que María y Santiago habían construido en silencio, estaba a punto de chocar con la realidad de Ricardo. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. La verdad, como un río que se desborda, ya no pudo ser contenida. Esa mañana, el destino decidió no esperar más. María estaba en la biblioteca con Santiago, sentada en el suelo, como de costumbre. Frente a ellos había tarjetas de colores, libros infantiles y una pequeña pizarra, una escena que contrastaba drásticamente con la fría opulencia de la mansión. La conversación, o mejor dicho, el intercambio de sonidos y miradas, giró en torno a comidas típicas, con Santiago traduciendo palabras entre portugués, francés y árabe, con una habilidad que María nunca hubiera imaginado 2 meses antes. Se rió de las diferencias, señaló curiosidades, creó sus propias frases, un momento de ligereza e intimidad que era solo de ellos.
Fue entonces cuando oyeron el sonido de la puerta abriéndose, un ruido sutil, pero que hizo que el cuerpo de Santiago se pusiera rígido de inmediato, como un pequeño animal acorralado. Ricardo entró sin hacer ruido, parecía haber pasado por casualidad, pero sus ojos decían algo más. Había algo en su rostro, un cansancio mezclado con inquietud y tal vez un rastro de desconfianza que lo delataba. Se detuvo bruscamente al ver la escena frente a él. María, la señora de la limpieza, sentada en el suelo con su hijo, entre tarjetas de colores y risas. María se quedó congelada, todavía sosteniendo una tarjeta con la palabra manzana, escrita en 3 idiomas. Santiago, sin saber qué hacer, bajó la mirada. La alegría de segundos antes se evaporó de su rostro. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Ricardo no era fuerte, pero tenía una frialdad dura y calculada que resonó en el silencio de la biblioteca. María se levantó lentamente. No era el miedo lo que la movía, sino el respeto. Miró a Ricardo a los ojos, como pocos se atrevían a hacerlo, y respondió con calma y firmeza: «Estamos aprendiendo juntos». ¿Aprendiendo? Frunció el ceño y miró a su hijo. ¿Desde cuándo habla mi hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de incredulidad y un dejo de dolor. Santiago mantuvo la cabeza gacha, pero sus labios temblaban, revelando la tensión del momento. María se agachó junto a él y susurró algo en alemán, una suave melodía que buscaba calmar el miedo del niño. Respiró profundamente y con visible esfuerzo miró hacia arriba. «Bien, adiós, papá», dijo con la voz todavía un susurro, pero llena de profunda emoción. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo dio un paso atrás, aturdido, parpadeando como si no pudiera creer lo que había oído. Él, Ricardo, el magnate que controlaba imperios, estaba ahora allí, desarmado por la voz de su propio hijo. «Me llamó padre», murmuró, volviendo la mirada hacia María con una mezcla de sorpresa y asombro en su rostro. María asintió, no sonrió, no posó en señal de victoria, simplemente permaneció allí, presente, permitiendo que la verdad se revelara. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?, quiso saber, con la voz aún cargada de emoción. Poco más de un mes. Empezó con una canción, luego con pequeños gestos. Santiago no estaba aislado del mundo, simplemente no encontraba espacio para ser escuchado, respondió María, con una serenidad que Ricardo jamás había presenciado. Ricardo respiró profundamente. Su mirada recorrió los materiales en el suelo, las tarjetas escritas a mano, el pizarrón improvisado, una escena que contrastaba con toda la sofisticación de la casa. Y, aún así, había más verdad allí que en cualquier sala de terapia demasiado cara en la que hubiera estado. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta llegó cargada de una complejidad que iba más allá de las palabras. María dudó. Sabía que esa pregunta llevaba el peso de años de ausencia, de una barrera invisible que había construido entre él y su hijo. Por un segundo casi miró hacia otro lado, pero decidió decir lo que necesitaba, porque tú nunca preguntaste y yo no quería invadir un espacio que nunca fue mío. La respuesta flotaba en el aire, simple y directa, un espejo de la verdad que Ricardo se negaba a ver. El silencio entre ellos duró más de lo debido, un tiempo lleno de tensión y revelación. Santiago los observaba atentamente, como si sintiera que algo estaba a punto de derrumbarse o de nacer, o ambas cosas. Ricardo entonces se agachó, poniéndose a la altura de su hijo, y lo miró con una mezcla de culpa y sorpresa, una expresión que María nunca había visto en su imponente rostro. «¿Puedes hablar en otros idiomas?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Santiago asintió y con una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro, dijo en portugués: «María me enseñó». Era la primera vez que Ricardo escuchaba su nombre salir de la boca de su hijo,
y el sonido para él parecía algo sagrado, un bálsamo para el alma. Ricardo se levantó lentamente, volvió a mirar a María y por primera vez sin frialdad, con ojos que parecían ver por fin, no tenía idea de quién eras. Yo tampoco, respondió con una suave sonrisa, hasta que Santiago me lo recordó. No explicó nada más, ni era necesario. Lo que existía entre ella y aquel chico era algo que no podía plasmarse en un currículum ni traducirse en palabras fáciles. Era presencia, era escucha, era humanidad, era el alma de una maestra que había encontrado nuevamente su propósito en los ojos de un niño autista. Ricardo salió de la biblioteca en silencio. No dijo gracias, no se disculpó, pero por primera vez tomó mucho más de lo que trajo. En la puerta, antes de salir, Ricardo miró hacia atrás y vio a su hijo sosteniendo la mano de María. Ya no había ninguna duda sobre quién era esta mujer y lo que significaba para él. Y aunque Ricardo no sabía qué hacer con todo aquello, una cosa ya estaba clara. Aquella conexión no podía interrumpirse. Ese momento crucial en la biblioteca no fue solo el comienzo del discurso de Santiago, sino el despertar de Ricardo, la ruptura de un ciclo de ausencia y la apertura a una nueva forma de ver el mundo y a las personas. La mansión, antes un lugar de frialdad y lejanía, comenzó a respirar un aire nuevo, un aire de humanidad y esperanza, traído por una mujer a la que todos preferían ignorar. Desde el día que Ricardo vio hablar a su hijo, algo dentro de él no dejó de moverse. Fue como si hubiera despertado de un sueño profundo, de un letargo que lo había consumido durante años. Empezó a notar detalles que antes había ignorado. El sonido de la risa de Santiago resonando en el jardín, las notas pegadas a los libros de la biblioteca, las palabras extranjeras pronunciadas con naturalidad por aquel chico que, hasta hacía unas semanas, parecía vivir encerrado en sí mismo. La presencia de María, antes invisible, ahora se impuso no por la fuerza, sino por la transformación que operó en su hijo. Pero no todos acogieron con agrado este cambio. Carmen, jefa de limpieza desde hacía más de 10 años, fue la primera en percatarse del nuevo espacio que María empezaba a ocupar. Ella no era simplemente una señora de la limpieza que limpiaba los rincones más discretos de la casa. Ahora ella estaba sentada en el suelo de la biblioteca, hablando con el heredero de la familia Vasconcelos, escribiendo en cuadernos, sonriendo como si siempre hubiera pertenecido allí. El malestar de Carmen no era solo profesional, era personal. Durante años creyó que era la única persona que realmente se preocupaba por Santiago, aunque no pudo romper su silencio. María, en apenas unas semanas, había hecho lo que nadie, incluida ella, había conseguido hacer, y dolió más de lo que Carmen quisiera admitir. Fue una sofocante mañana de sábado cuando Carmen buscó a Ricardo en la oficina. Un ambiente austero que reflejaba la personalidad del magnate. «Necesito hablar contigo sobre el nuevo empleado», dijo, con ese tono calculado que siempre usaba en situaciones delicadas, como anunciando una catástrofe inminente. Ricardo levantó la vista de la pantalla de su portátil, sorprendido, aunque ya imaginaba de quién estaba hablando. «¿María?», preguntó con la voz un poco más suave de lo habitual, lo que no pasó desapercibido para Carmen. «Sí, no sé si te has dado cuenta, pero se ha estado extralimitando. Está ocupando un espacio que no le pertenece. Esta cercanía con el chico puede parecer inofensiva, pero es peligrosa. No sabemos quién es, de dónde viene, qué quiere realmente». Las palabras de Carmen contenían una mezcla de genuina preocupación y celos apenas disimulados. Un deseo de recuperar el control que sentía que se le estaba escapando de las manos. Ricardo la miró en silencio durante unos segundos, meditando sobre sus palabras. En otro tiempo tal vez habría aceptado la preocupación sin cuestionarla. Después de todo, la discreción y la seguridad eran pilares de su vida.
Pero algo en la postura de Carmen sonaba diferente. Más que celo, había algo más profundo allí. Una inseguridad, un miedo a perder el control sobre la única persona en la casa que, según ella, realmente se preocupaba por Santiago. Ella le devolvió la voz a mi hijo, respondió Ricardo con una voz seca que cortaba el aire como una cuchilla. ¿Tienes alguna idea de lo que significa esto? La pregunta retórica desarmó a Carmen por un momento. Y por eso, señor, creo que debemos actuar con cautela. No digo que haya hecho nada malo, solo digo que debemos tener claro a quién le permitimos influir en Santiago. Él es vulnerable y esta mujer podría estar aprovechándose de ello. Nunca hemos sabido nada de su pasado. Ricardo se reclinó en su silla. Respiró profundamente. Su mente trabajaba a gran velocidad. Una parte de él sabía que Carmen no estaba del todo equivocada al plantear preguntas. Después de todo, la precaución era una virtud en su mundo. Pero lo que le molestaba era el tono, la insinuación, el deseo de recuperar un control que ya no existía, que se había desvanecido en el momento en que Santiago pronunció sus primeras palabras en alemán. «Hablaré con ella», dijo finalmente con voz firme, en persona. Al final de ese día, María estaba terminando de guardar los libros con Santiago en la biblioteca cuando la llamaron a la oficina de Ricardo. Caminó hacia allí con el corazón acelerado, presintiendo que ese momento llegaría tarde o temprano, pero sin saber cómo reaccionaría Ricardo ahora que sabía más, ahora que la verdad había salido a la luz. Cuando María entró a la oficina, Ricardo estaba de pie mirando por la ventana, la inmensidad de la granja extendiéndose ante él. Ella solo se dio la vuelta cuando estaba cerca de la puerta. «Necesito saber quién eres, María», dijo sin rodeos, con los ojos fijos en los de ella. En verdad. Ella permaneció tranquila, no miró hacia otro lado, su postura digna y serena. «¿Qué quieres saber?», preguntó con voz suave pero firme. «Todo. ¿De dónde venías? ¿Qué hacías antes de trabajar aquí? ¿Por qué lo ocultaste todo este tiempo?». La voz de Ricardo tenía una mezcla de curiosidad y un toque de resentimiento. María bajó la mirada por un momento, buscando las palabras adecuadas, aquellas que pudieran traducir toda una vida de dolor y nuevos comienzos, porque nadie hubiera escuchado. La respuesta quedó flotando en el aire, simple, directa, atravesando la formalidad de la atmósfera. Ricardo sintió el impacto, la cruda verdad de esas palabras. Fui profesor de lingüística durante más de 20 años. Coordiné proyectos educativos en escuelas públicas y privadas. Enseñé a niños, jóvenes y adultos hasta que perdí a mi familia. La voz de María se quebró levemente al tocar la herida aún abierta en su alma. Mi hija tenía la misma edad que Santiago y tras su fallecimiento ya no pude dar clases. Tuve que empezar de cero para mantenerme viva. Ricardo tragó saliva con fuerza. No esperaba tanta honestidad, tanto dolor, expuesto tan crudamente frente a él. «¿Por qué Santiago?», preguntó su voz un susurro. «Porque me miraba como me miraba mi hija y porque vi en sus ojos el mismo dolor que yo cargo. No fui a la biblioteca a enseñarle. Fui porque me enseñó constantemente que aún había algo en mí que no había muerto». Hubo un silencio largo, pesado, cargado de emoción. Ricardo se acercó lentamente y sacó una silla. «Siéntate», dijo, en un tono que no era una orden sino una invitación, un reconocimiento. María se sentó. Por primera vez estaban cara a cara, sin los roles que impone el uniforme o el apellido. «¿Qué esperabas de todo esto?», Ricardo preguntó con sus ojos fijos en ella. María tardó un tiempo en responder, buscando la verdad en su propio corazón. «No espero nada. Solo quiero que Santiago siga creciendo y que no lo detengan el miedo, los celos ni los convencionalismos». Ricardo asintió pensativamente, absorbiendo cada palabra. Estaba delante de una mujer que nadie en la casa conocía realmente y que, sin pedir permiso, había cambiado todo en su interior. «No quiero que te vayas»,
pero quizás sea hora de darle un nuevo nombre a lo que has estado haciendo aquí. María no respondió, ni hacía falta, porque en su interior los roles ya estaban cambiando. Las formalidades se desmoronaban ante la fuerza de la conexión humana. Los días siguientes a aquella conversación en la oficina fueron diferentes. El ambiente en la mansión había cambiado, aunque nadie lo dijo en voz alta. Ricardo ya no era una sombra que pasaba por los pasillos. Empezó a observar más, a escuchar más. Aparecía en las comidas, aunque fuera en silencio, solo para estar cerca. Y poco a poco empezó a notar todo lo que no había visto durante años. Las pequeñas expresiones de Santiago, la forma en que organizaba las tarjetas de idiomas por colores, las miradas que intercambiaba con María cuando estaban en la misma habitación. La presencia de Ricardo, antes solo física, ahora se convirtió en emocional. Un pilar que Santiago nunca había conocido. Santiago parecía más seguro, más cómodo consigo mismo. Ya no dudaba en saludar a los empleados, aventuraba frases enteras con quien se le acercaba, intercambiaba palabras en inglés con el jardinero, en francés con el cocinero e incluso enseñaba a la lavandera algunas expresiones en italiano. Era como si el lenguaje se hubiera convertido en su puente hacia el mundo, una herramienta para expresar su universo interior. Y María, la única que supo guiar ese recorrido con delicadeza, observó la transformación del niño con una mezcla de alegría y gratitud, sabiendo que su propia curación estaba ligada a la de Santiago. Fue durante una tarde lluviosa que Ricardo tomó su decisión final. Pidió que le prepararan café en el porche cubierto, llamó amablemente a María y le pidió que se sentara con él. Ella llegó un poco desconfiada, todavía con su uniforme y con un paño de limpieza en sus manos, pero él insistió con un gesto tranquilo, una invitación a que ella ocupara un lugar de igualdad. Cuando ella se sentó, él tardó unos segundos antes de hablar. Su voz se ahogaba por una emoción que apenas podía contener. Hablé con los directores de la escuela, dijo, con los ojos fijos en los de ella. El progreso de Santiago supera todas las expectativas. Lleva meses de ventaja en vocabulario y comprensión en varios idiomas. ¿Creen que estamos usando algún programa especial? María sonrió, una sonrisa que le salía del alma, pero no dijo nada. Solo miró, como siempre lo hacía. Ricardo removió su café y respiró profundamente. Lo he pensado mucho, María, y he decidido que no puedes seguir siendo solo la limpiadora de la casa. Eso ya no tiene sentido. Lo que has hecho por él es invaluable, pero necesita un espacio digno. Quiero invitarte a ser la guardiana oficial de Santiago aquí en casa, con el apoyo que necesita. Su silencio duró más de lo esperado. María bajó la mirada, tocó la taza con las yemas de los dedos y tardó un rato en responder. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. Esto lo cambia todo. Cambia, asintió con los ojos llorosos. Pero ya lo has cambiado todo. Solo intento seguirte el ritmo. María levantó la vista y dijo con firmeza, solo acepto si tengo la libertad de seguir siendo quien soy, sin uniforme, sin ocultar lo que pienso y con una condición. Santiago necesita ser visto como un niño completo, no como un milagro, no como un caso de éxito. Necesita crecer en paz. Ricardo la miró unos segundos y luego asintió, una simple sonrisa apareciendo en sus labios. Esta condición es más que justa. María suspiró profundamente. Una parte de ella temía el peso de la responsabilidad. Otra parte sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo invitada a tomar un lugar real, no solo en la casa, sino en la vida de alguien. Esa noche, María se quitó el uniforme por última vez, se lavó las manos con calma, como hacía después de cada turno, y se miró en el espejo del pequeño cuarto donde dormía al fondo de la casa. El rostro era el mismo, pero había algo diferente en sus ojos, algo que le recordaba quién había sido antes del dolor. Una maestra, una madre, una mujer que había redescubierto su propósito.
Al día siguiente, Santiago la recibió con un grito de alegría, corrió hacia ella y le señaló la nueva pizarra que Ricardo había mandado instalar en la antigua oficina de la casa, ahora transformada en sala de estudio. En la pizarra estaban escritas las palabras «Bienvenido, maestro», en 9 idiomas diferentes. Santiago se encargó de leerlos uno por uno y luego dijo: «Ahora es oficial, ¿no?». María se arrodilló ante él con los ojos húmedos y respondió: «Ahora es nuestro comienzo». La noticia del cambio de puesto se difundió entre los empleados. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con extrañeza. Carmen permaneció en silencio. No expresó ni apoyo ni oposición, simplemente comenzó a evitarla. Pero María no buscó la aprobación. Sabía que lo que había construido con Santiago no podía medirse por posiciones ni etiquetas. Lo que importaba ahora era qué sucedería a partir de ahí. Esa misma semana, Ricardo canceló uno de sus viajes y pasó el día en casa observando la dinámica entre ambos. Vio cómo Santiago aprendía sin miedo, cómo se divertía con las palabras, cómo explicaba las reglas gramaticales con la facilidad de quien no está siendo examinado, sino acogido. Por primera vez, Ricardo comenzó a imaginar un futuro diferente para su hijo, no basado en las expectativas sociales, sino en la libertad. Un futuro donde Santiago pudiera ser exactamente quien era y no una versión adaptada a los dolores del pasado. Y todo esto por culpa de una mujer a la que apenas vio, pero que decidió quedarse incluso cuando nadie se lo pidió. Habían pasado meses desde el día en que María cambió su uniforme por una pizarra. Desde entonces, la finca Vasconcelos nunca volvió a ser la misma. Santiago ahora corría por los pasillos con cuadernos en las manos, recitando expresiones en francés, japonés o español, como si fueran parte de su vocabulario innato. El niño que antes vivía oculto en el silencio, ahora ocupaba el espacio. Hablaba con firmeza, jugaba con las palabras, se comunicaba con el mundo y consigo mismo. Ricardo observaba todo con otros ojos. Ya no veía a su hijo como una incógnita por resolver, sino como un descubrimiento vivo, lleno de matices. Aún cargaba con una culpa que no quería admitir, pero ahora estaba presente, y la presencia para Santiago era todo. En la nueva sala de estudio, María organizó los materiales con la misma dedicación con la que meses antes organizaba los productos de limpieza. Nada en ella había cambiado excepto el lugar que ocupaba. La forma sencilla, la atención al detalle, la escucha atenta, todo permaneció. Fue un viernes por la tarde cuando llegó la invitación. Ricardo entró en la habitación con un sobre en sus manos. A María le pareció extraña la formalidad, pero aceptó el papel doblado con delicadeza. Ella lo abrió, lo leyó y miró hacia arriba sorprendida. ¿Un evento? No, cualquier evento, dijo. La inauguración del nuevo pabellón educativo de la Fundación Vasconcelos. Santiago será uno de los homenajeados y usted, el invitado de honor. María parpadeó lentamente. Por un momento, sintió el peso del pasado tirando de sus recuerdos. Conferencias, eventos académicos, salas llenas. Todo eso quedó atrás, pero allí estaba de nuevo frente a un público, aunque fuera imaginario. No soy alguien con mucha experiencia dando discursos, afirmó. No tienes que dar un discurso, solo tienes que estar ahí, respondió Ricardo. Pero si quieres decir algo, el micrófono está abierto. La ceremonia tuvo lugar en un antiguo teatro, restaurado especialmente para la ocasión. Invitados, empresarios, educadores, todos allí para honrar el lanzamiento del proyecto que ofrecerá apoyo educativo a niños con impedimentos del habla, dificultades cognitivas y traumas del desarrollo. En el escenario, Santiago entró de la mano de María. El público se puso de pie, no por protocolo, sino porque había algo en ese chico que era imposible de ignorar. Se paró frente al micrófono, ajustó el papel que sostenía y respiró profundamente. Entonces comenzó. Buenas noches, me llamo Santiago Vasconcelos y durante mucho tiempo no pude hablar.
No era porque no quisiera, sino porque nadie me enseñó el camino correcto. Hasta que un día llegó a mi vida una mujer con un trapo y una sonrisa. Me habló con el corazón y me escuchó antes de que pudiera siquiera emitir un sonido. El público quedó en silencio. Algunos rostros emocionados ya se secaban discretamente los ojos. Santiago continuó: hoy hablo 9 idiomas, pero lo más importante es que aprendí a hablar conmigo mismo, a comprender lo que sentía. Y todo esto sucedió porque alguien decidió verme. Se volvió hacia María y le tendió la mano. Profesora María, me enseñó más que palabras. Me enseñó que hasta el silencio se escucha. Gracias. El teatro estalló en aplausos. María no pudo contener las lágrimas ni lo intentó. Ricardo subió al escenario poco después, esperó a que volviera el silencio y luego tomó el micrófono. Había algo diferente en su postura. Un hombre acostumbrado a hablar de negocios ahora parecía más sencillo, más humano. Durante muchos años pensé que podía comprar soluciones. Creía que lo mejor para mi hijo era invertir en todo lo que el dinero pudiera ofrecer, pero estaba ciego. Lo que necesitaba estaba justo delante de mí y no lo veía. Esta mujer, señaló a María, entró en mi casa con humildad y, sin pedir nada, le devolvió el alma a mi hijo. Ricardo respiró profundamente. Su voz entrecortada empezaba a delatar su imagen de control absoluto. Hoy entiendo que el valor no se mide por el puesto ni el currículum, sino por el impacto que dejamos en la vida de los demás. Y si alguien aquí todavía piensa que solo era una señora de la limpieza, quizás deba repensar el significado de esa palabra. El público se puso de pie nuevamente, esta vez en señal de respeto. El sonido de los aplausos resonó durante largos e intensos segundos. Al final de la ceremonia, un periodista se acercó a María detrás del escenario. Con la grabadora en la mano, preguntó: «Maestro, ¿qué cree usted que cambió en la historia de este niño?». María sonrió con la serenidad de quien ya no lleva el peso de esconderse. «No cambié nada, solo estuve ahí cuando me necesitaba». A veces, lo único que un niño necesita es alguien que deje de intentar arreglarlo y empiece a escucharlo. Al otro lado de la habitación, Santiago hablaba con otros niños, mezclando idiomas con naturalidad. Ricardo lo observó desde lejos y por primera vez en mucho tiempo su mirada no era de preocupación, era de admiración. Esa noche, María salió del teatro sin focos, sin pompa, pero con el corazón en paz. Ella no buscó reconocimiento, solo quiso ayudar y terminó devolviendo la voz de un niño y la humanidad de un padre. A veces la vida parece arrebatárnoslo todo: personas, sueños, rumbos. Pero es precisamente en estos vacíos donde descubrimos lo que nadie nos puede quitar: la fuerza silenciosa de empezar de nuevo, el valor de ser vistos con verdad y el coraje de continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos. Si esta historia te tocó el corazón, así como a María, Santiago y Ricardo, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa: ver a los demás con el corazón.